Buenos días a todos desde la ciudad BBVA. Les saludamos desde la sala de prensa de la sede corporativa del Grupo BBVA en Madrid. Bienvenidos a una nueva edición de estos eventos online denominados Market Focus, que como muchos de ustedes saben nacieron en septiembre del año pasado y que tienen dos características principales. Lo que pretendemos en estos eventos es tratar un único tema y hacerlo en profundidad, pero también hacerlo en un espacio de tiempo bastante reducido, yendo directamente al tema y a sus detalles. Comenzamos en septiembre del año pasado, como decía, hablando de inflación, y la verdad es que no esperábamos que el tema, pues todavía hoy, fuera a estar tan presente en los mercados financieros. Hoy nos hemos reunido para hablar de mercados privados y los temas que intentamos tratar durante esta sesión pues son básicamente si tiene interés o no incluir mercados privados, estas inversiones alternativas y líquidas en las carteras de largo plazo, las perspectivas que tienen estos activos para los próximos meses o incluso para los próximos años. Y como es obvio, no se trata solo de hablar del qué, sino del cómo, ¿no? Y un punto importante pues, es saber cómo vamos o cómo implementaríamos nosotros, cómo piensa esta entidad gestora que se debe implementar esta clase de activo en estas carteras, ¿no? Para ello nos acompañan hoy tres miembros del equipo de inversiones de BBVA Asset Management, a los que presento en el mismo orden en el que van a intervenir. El primero es Tony Hernández, director de inversiones de vehículos institucionales con estrategia de Asset Allocation. A su izquierda está Joaquín García Huerga, director de estrategia global de BBVA Asset Management. Y al final de la mesa, Javier Velasco, responsable de mercados privados en el departamento de Asset Allocation institucional. Ya les doy las gracias a los tres por adelantado por colaborar con nosotros esta mañana. Y por supuesto, le doy las gracias a ustedes, que una vez más pues, han mostrado un interés extraordinario por el tema que hoy presentamos, conectándose desde sus casas o desde sus oficinas. Por nuestra parte, solo nos queda desearles que el tema resulte de interés y comenzamos directamente. Muchas gracias. Tony, por favor. Gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Un placer estar aquí de nuevo con ustedes en este Market Focus, en el que vamos a tratar sobre los mercados privados. A la pregunta primera de si es interesante incluir dentro de las carteras de inversión los mercados privados, la respuesta corta es sí, es interesante. Vamos a detallar a continuación, los próximos minutos, intentar desarrollar la explicación de la misma. Primero de todo, tendríamos que mirar la evolución que ha tenido reciente en los últimos años este tipo de activos, que ha crecido de forma significativa y de forma constante a lo largo de los últimos años dentro de los portfolios y los allocations de las carteras de nuestros clientes. Vemos, por ejemplo, que en los últimos, desde el 2003 a 2021, la evolución de los activos tradicionales ha multiplicado por 2,5 veces su capitalización bursátil. Sin embargo, la capitalización de estos mismos, de los activos alternativos, que estarían incluidos los mercados privados, hedge funds, activos digitales, se ha multiplicado por 8 veces. Si nos centrásemos en los planes de empleo, en este caso en los planes de empleo en España, vemos que también han seguido la misma línea, es decir, ha habido una constante evolución, una constante introducción dentro de las carteras de este tipo de activos. Sin embargo, lo que vemos es que respecto a la media todavía mantenemos una cierta diferencia sustancial. Es decir, todavía nos queda un cierto camino para recorrer para seguir incorporando este tipo de inversiones en las carteras. Las carteras españolas, los fondos de empleo, todavía están sesgadas de forma a activos tradicionales. Creemos en BBVA de que incorporar este tipo de activos, mercados privados, dentro de las carteras mejora la rentabilidad y el binomio y las métricas de la cartera y, por lo tanto, es adecuado incorporarlas en las mismas. Es cierto de que esto tiene que tener un primer análisis de la cartera y del colectivo al que va a estar dirigido, porque este tipo de inversiones no es adecuada para todos. Hay que hacer un análisis caso a caso y de forma personalizada. Si hablamos de mercados privados, lo que estamos hablando nos estamos refiriendo a mercados que no cotizan en mercados públicos, por supuesto. La aproximación que tiene el mercado es justamente la aproximación que tenemos en BBVA. Hay una división clara. Primero hablaríamos de private equity, que sería la parte más importante dentro de los mercados privados, llegando al 60% del volumen total de emisiones. Aquí estaríamos hablando de inversiones en compañías no cotizadas, comprándolas en su totalidad o participaciones. También estaríamos hablando de real estate, es decir, la compra de inmuebles. Hablaríamos también de deuda privada, es decir, compra de deuda no cotizada en los mercados organizados.
Hablaríamos de infraestructuras, aquí hablaríamos también de inversiones en proyectos logísticos, proyectos de telecomunicaciones, etc. Y en último término estaríamos hablando de recursos naturales, que es una parte muy pequeña todavía dentro del mercado, pero que empieza a ganar su importancia por su vertiente ESG. Aquí estaremos hablando, por ejemplo, de compras de bosques para su gestión económica. Antes de entrar en los mercados privados también hay que tener una serie de consideraciones porque tienen unas características diferenciales respecto a los activos cotizados. Aquí hablamos de su reducida liquidez, es decir, son productos básicamente ilíquidos, con lo cual su primera aproximación debería ser un comprar y mantener a vencimiento. También nos encontramos que es difícil acceso a ciertos fondos, es decir, los fondos requieren unos ciertos requisitos para su entrada, a veces capitales mínimos y otros requisitos que hacen que no sean adecuados para todos los clientes. También nos encontramos con una elevada dispersión y consistencia en los retornos. Nos hemos encontrado, por supuesto, que los mejores fondos, los que ofrecen mejores rendimientos, son además también los más consistentes. Y esto nos lleva a un punto importante, es decir, a la selección. La selección es importante a la hora de decidir entrar en este tipo de mercados. El éxito en este tipo de inversiones radica en una selección previa que garantice el éxito de las mismas. Cuando estamos hablando de mercados privados, diferenciamos dos fuentes de rentabilidad o de los retornos que nos van a ofrecer. Una primera fuente vendría dada por las primas de riesgo del mercado, es decir, ligadas más a una beta de mercado. Aquí estaríamos hablando de políticas monetarias, estaríamos hablando de crecimientos de PIB, etc. Y luego tendríamos unas ventajas estructurales que tiene ese tipo de inversiones, más ligadas a un alfa. Aquí hablamos del control societario, hablamos de optimización de costes, hablamos de la entrada en nuevos mercados, del poder tener flexibilidad en la salida de las inversiones. Este tipo de inversiones los fondos lo toman a más largo plazo, con lo cual tienen una cierta flexibilidad en sus salidas. No están marcados por el día a día y las turbulencias del mercado del corto plazo, con lo cual hacen que los retornos en el largo plazo sean mejores en este tipo de activos. Como un beneficio adicional, encontraríamos la diversificación que aportan en las carteras. Sabemos que este tipo de activos suelen tener de manera usual unas valoraciones que suelen ser trimestrales, con lo cual aportan menos volatilidad a la cartera una vez medido con esa volatilidad observada que estamos viendo que nos dan los vehículos. Sin embargo, no debemos autoengañarnos, es decir, esta volatilidad observada está tamizada por este tipo, por la valoración que es trimestral y también porque no está ligada a los valores del corto plazo del mercado como los activos cotizados. Cuando ajustamos el riesgo de las carteras con una volatilidad económica que sería más real, nos encontramos que estos activos estarían más en línea con los mercados cotizados, pero sin embargo siguen ofreciendo una rentabilidad superior en el largo plazo, lo cual nos indica que siguen siendo adecuados para incluir dentro de nuestras carteras. Otro beneficio que hemos señalado anteriormente sería el que amplía nuestro universo inversor, es decir, podemos acceder a activos que no teníamos capacidad de poder introducir dentro de nuestras carteras. Por ejemplo, el ejemplo clásico aquí sería el real estate, activos inmobiliarios. Pero lo veremos mucho más claro, por ejemplo, también con private equity. Se nos amplía el universo inversor y las posibilidades de invertir. En Estados Unidos, en los últimos años, las compañías cotizadas han bajado a cerca de la mitad. Aproximadamente hoy cotizan 4.400 compañías de las 8.000 que cotizaban hace unos años. Nos encontramos que compañías privadas asimilables a estas compañías cotizadas se encuentran en un número superior al 1.000.000. Por lo tanto, multiplicamos por 23 potencialmente nuestras posibilidades de inversión y las ganancias que podemos tener en ellos. En conclusión, los mercados privados son adecuados para introducir en nuestras carteras, nos aportan beneficios como son primas alternativas en un mercado como el actual, donde las rentabilidades esperadas son bastante escasas, nos mejoran las métricas dentro de las carteras y creemos que tiene todo su sentido incluirlas dentro de las mismas. Llegados a este punto, lo que hay que hablar realmente es de las valoraciones, es decir, vamos a ver qué es lo que esperamos de la valoración a largo plazo dentro de estos activos en comparativa con los activos tradicionales. Y para ello cedo la palabra a Joaquín García, que nos va a hablar de lo mismo. Gracias, Joaquín. Muchas gracias, Tony, y buenos días a todos. Pues vamos a intentar dar respuesta a la pregunta, ¿no?, de qué perspectivas tenemos y por qué, como estábamos comentando, pensamos que es idóneo incluir los mercados privados en los portfolios. Lo primero,
comentar que creo que es la primera vez que pongo una página en una presentación para no detallarme, o sea, a su vez para no comentarla, ¿no? Para no entrar en el detalle, ¿no? ¿Qué hemos puesto aquí? Pues un cuadro con las estimaciones ahora mismo de cómo está evolucionando el consenso de PIB en las diferentes zonas. Tenemos un gráfico arriba con nuestro score cíclico. Vemos cómo después de una fuerte recuperación ya ha ido cediendo terreno y se ha normalizado. Abajo tenemos la evolución de la inflación y la evolución del petróleo, es decir, el material clásico de nuestros comités de inversiones de toda la vida. Pues bien, justo estoy poniendo esto para hacer hincapié en que los mercados privados no van de esto. Van de una visión a muy largo plazo, sobrevuela el contexto táctico, el contexto de las noticias, si este año sube el PIB o baja el PIB. Las perspectivas más cortoplacistas, digamos que quedan aisladas, y lo que entra en juego son las grandes perspectivas y la caracterización de cada uno de los activos en términos de rentabilidad-riesgo. ¿Qué nos dice la historia de cada uno de ellos y qué podemos esperar a futuro con unas cuantas variables económicas, ¿no? Proyectándolas? Yo creo que la idea es algo así como un rompehielos, ¿no? Tenemos clara la dirección si vamos en un rompehielos y a veces la capa de hielo es más gorda, a veces es más fina, pero nosotros tenemos que tener confianza en que el barco va a continuar esa ruta, el hielo lo va a ir rompiendo. Pues esto es lo que hay detrás para nosotros de invertir a largo plazo en los mercados privados, ¿no? Quitarnos todo el ruido cortoplacista y confiar en que las métricas que nosotros la caracterización que hemos hecho de estos activos pensamos que va a acabar dando fruto en el medio y en el largo plazo, ¿no? Yo creo que muchas veces también un gráfico cuenta mucho, ¿no? Y me gustaría detallarme en este. Aquí hemos puesto desde el año 2005, nos hemos retrotraído todo lo que hemos podido. Bueno, pues la evolución de 4 índices, 4 le podemos llamar benchmark de mercados privados, ¿no? Tenemos la parte de inmobiliario, private equity, deuda privada e infraestructuras, ¿no? Entonces, yo creo que se aprecian 2 o 3 cosas claramente. Una, por ejemplo, en el año 2008, ¿no? La crisis fuerte de mercados que comenzó en el 2007, 2008, 2009, cómo claramente, con algo de paciencia y vocación de permanencia, los mercados privados vadearon toda esa crisis y acabaron recuperando, ¿no? Lo mismo con la pandemia, en la crisis, ¿no? del año 2020. Ahí, además, la caída que se aprecia es fortísima y, a su vez, los mercados privados se han vuelto a recuperar, ¿no? Pero se aprecian más cosas, ¿no? Se aprecia, por ejemplo, que en términos puros de rentabilidad el ganador ha sido infraestructuras, lo cual puede llamar la atención, ¿no? Con un 400%. Como private equity, la línea azul clara, recuperó muy fuerte, ha tenido un comportamiento extraordinario en los 2-3 últimos años, ¿no? y prácticamente había igualado a infraestructuras, pero como el private equity, ahora hablaremos, se aproxima o realmente es que es bolsa, bueno, pues en cuanto han venido un poco mal dadas en los mercados, pues cae, ¿no? Se aprecia cómo el inmobiliario también, con menos volatilidad, ha ido teniendo un comportamiento extraordinario, ¿no? Y luego, en términos de rentabilidad-riesgo, la gran eficiencia que demuestra la deuda privada. Yo creo que es una gran desconocida, ¿no? La línea naranja. Cómo prácticamente, pasito a pasito, ¿no? Al tran-tran, casi no cae y va permanentemente ganando altura, ¿no? Pues bien, yo creo que en términos de rentabilidad-riesgo, aquí aparecen ya las grandes caracterizaciones, ¿no? Cuánto dinero se puede acabar ganando y cómo de volátil es cada uno de ellos. Entrando en el detalle, someramente, ¿no? De private equity y demás activos, bueno, pues, ¿cómo podemos a su vez dividir private equity o considerarlo? Bueno, pues es una gran aproximación. Si no es bolsa, vamos, es que realmente es bolsa. Aquí lo que se están comprando son compañías. Se las compra para mejorarlas operativamente. En términos históricos, en el gráfico de la izquierda se aprecia que el private equity da algo más de dinero que la bolsa a cambio de una prima de liquidez, a cambio de que no sean mercados públicos o lo podamos vender inmediatamente solo con una orden a través de nuestro ordenador. De hecho, estamos manejando unos 2 números concretos. De private equity podemos esperar que dé 1.1 o 1.2 la rentabilidad que dé la bolsa. Esto es históricamente lo que ha venido dando. Y adicionalmente deberíamos añadirle la bondad de los fondos o de las inversiones que nosotros podamos
hacer en private equity, ¿no? Consideramos que tenemos unas suficientes capacidades, yo me atrevería a decir que buenas, a la hora de hacer una buena selección dentro de fondos de private equity, y eso es lo que añade un plus de rentabilidad, eso es lo que añade un alfa. Tiene ahora el private equity, en este punto concreto, un cierto inconveniente, y es la valoración. Se aprecia en el gráfico de arriba a la derecha, en términos de EV/EBITDA, bueno, pues ha habido mucho dinero disponible en private equity, el famoso dry power, ¿no? Persiguiendo operaciones una tras otra, y al final mucho dinero disponible acaba elevando un poco o encareciendo las operaciones. En cualquier caso, las perspectivas que podamos tener a medio y largo plazo de private equity son tan buenas, entre comillas, o tan malas como las que pudiéramos tener de la bolsa. Y sabemos que a largo plazo la bolsa suele ser el activo ganador y el activo imbatible, ¿no? En términos de deuda privada, y aquí centrándonos en el mercado estadounidense, ¿no?, que es el más grande, bueno, pues yo creo que hacer hincapié lo primero en las dimensiones que está cogiendo este mercado privado. Se aprecia en el gráfico de la izquierda cómo los activos bajo gestión están creciendo de forma prácticamente exponencial. Cómo a la derecha estamos viendo la rentabilidad acumulada en 5 años y a su vez anualizada de este activo, por ejemplo, frente al crédito, frente al high yield. Y aquí vemos cómo nos ofrece prácticamente 3 puntos de rentabilidad sobre high yield, que es un activo público y más tradicional dentro del mundo de renta fija. Consideramos, como decía, viendo los gráficos, el gráfico inicial, ¿no?, que la combinación de rentabilidad-riesgo es súper eficiente cuando hablamos de deuda privada, y los números, el cálculo de rentabilidad estimada anual que hacemos para los próximos años está en torno al 5%, que es en la tabla de abajo la zona sombreada, ¿no? No lo he dicho en el caso de private equity, voy a retroceder una página por ir comparando unos activos con otros. Considerando la rentabilidad histórica que han ofrecido las bolsas, considerando el extra, el plus que ofrece el private equity sobre bolsas y considerando el pequeño ajuste que hacemos en valoración, aquí estaríamos hablando de una rentabilidad desde por lo menos el 7 o el 8%, que no está nada mal, en un contexto general en el que nos vamos a mover de unas rentabilidades esperadas en los activos tradicionales comedidas, ¿no? Yo creo que otro tema, y abro también otro pequeño paréntesis, otro tema importante a la hora de construir carteras es ser conscientes de que siempre tenemos que mejorarlas en términos de rentabilidad-riesgo, y que además el contexto de inflación y de tipos de interés ahora mismo hacen que el componente de renta fija no sea precisamente un gran motor de rentabilidad de carteras, ¿no? Por eso también estamos hablando a día de hoy de mercados privados y de su bondad a la hora de incluirlas, ¿no? Pues bien, hemos visto la rentabilidad esperada aproximada del private equity anual para los próximos años. Acabamos de ver la de la deuda privada, algo más del 5%. Pasamos al inmobiliario privado. Aquí lo que estamos buscando es el plus que nos pueda dar la inversión inmobiliaria directa, en este caso, en vez de ir a vehículos tradicionales cotizados como son los REITs, ¿no? Si lo despiezáramos, si lo troceáramos, nos encontraríamos, en este caso al ser privado de forma algo más opaca, con un componente muy importante, que es la renta, es como si dijéramos el dividendo, ¿no? Adicionalmente, y de hecho está graficado en el caso de los mercados públicos, los REITs, en el gráfico de la izquierda, ¿no? Y vemos cómo tiene un dividendo muy consistente que nunca ha bajado del 3%, ¿no? Esto en los mercados públicos inmobiliarios, pues en los privados igual, ¿no? Vemos también como en términos anualizados la rentabilidad, haciendo un acumulado de 5 años y anualizándolo, prácticamente nunca ha bajado por debajo de 0. Es muy difícil que los mercados privados con vocación de permanencia den rentabilidad negativa, se aprecia claramente en estos números. Adicionalmente a la inversión inmobiliaria es una gran cobertura de la inflación, y yo creo que ahora es algo a tener muy en cuenta. Y bueno, se genera valor también con los inmuebles que se compran y, como decía, ofrece dividendo, ¿no? Rentabilidades anualizadas aproximadas, ahí aparecen en esta tabla, ¿no? Entre el 5 y pico por ciento, entre el 5 y el 6, me quedaría yo con esta cifra, ¿no? Y por concluir, la inversión en infraestructuras, ¿no? Bueno, yo creo que es quizá algo más desconocida. Aquí estamos hablando de infraestructuras energéticas, cada vez hay más dinero haciendo infraestructuras en energía, estamos hablando de puentes, estamos hablando de carreteras, y lo que vemos es que los números son muy llamativos. Aquí sí que con
claridad, nunca ha habido rentabilidad negativa en infraestructuras, se aprecia en el gráfico de la derecha, en cuanto uno está dispuesto a estar invertido en el activo algo de tiempo, ¿no? ¿Qué más cosas? Se crea valor comprando las infraestructuras, también generan una renta, son negocios que dan dinero, también es una buena cobertura por la inflación, la prima de iliquidez está bien retribuida y las rentabilidades que nos ofrecen, pues yo creo que son, me atrevería a decir, casi sorprendentes, ¿no? En torno al 9 y casi el 10%, ¿no? Con lo cual aquí la combinación de rentabilidad y riesgo yo creo que también es muy atractiva. Sin más, voy a dar la palabra a Javier, que nos va a contar cómo se implementa todo esto ahora en nuestras carteras. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Buenos días a todos. Y vamos a continuar la sesión con el tercer punto, que es explicar cómo hemos implementado este programa de inversión en mercados privados en las carteras institucionales de nuestros clientes. En el año 2016, cuando planteamos estas inversiones, lo primero que había que hacer era decidir qué peso íbamos a proponer que tuviese dentro de las carteras, y para ello lo que se hizo fue un estudio del colectivo de cada uno de los clientes para ver diversos factores, como la edad media ponderada del colectivo, el porcentaje del patrimonio en personas mayores de 60 años, el ritmo de las aportaciones y otra serie de factores como la rentabilidad riesgo esperada y la relación entre la edad media y la renta variable. Con todo esto llegamos a proponer unos pesos que estaban entre un 3 y un 7%. En el caso concreto de esta diapositiva es un fondo donde propusimos un 4%. Una vez se sabe el porcentaje que se quiere tener de exposición, hay que decidir cuánto se va a comprometer, porque como funcionan este tipo de fondos, en su mayoría es que se compromete un capital al inicio de la inversión, pero no te lo llaman en ese momento, sino que te van haciendo llamadas de capital a lo largo de los años y a partir de un determinado año te van haciendo distribuciones. Pero en media no te suelen llamar el 100% del capital comprometido. Nuestra hipótesis es que te llaman el 75%, por lo cual hay que comprometer como 1,3 veces respecto a la exposición que se quiere. Lo siguiente era decidir, dentro de las clases de activo que hay dentro de los mercados privados, qué peso íbamos a alocar a cada una de ellas. Para ello lo que hicimos fue mirar el volumen de activos en el mercado, miramos también otros fondos de pensiones internacionales y grandes gestores qué pesos distribuían en esta clase de activos y un propio sesgo nuestro, que nos llevó a la conclusión de tener como objetivo de allocation un 50% en private equity y 50% en las otras tres clases de activo, real estate, infraestructuras y private debt. Las principales características de este programa, por un lado, la diversificación. En cuanto a número de inversiones, hemos realizado más de 20. En cuanto a gestores, prácticamente no hemos repetido ninguno. En cuanto a añadas y en cuanto a geografías, que veremos un poco más posteriormente el detalle. Como decíamos antes, en esta clase de activos es muy importante, como en todas, pero en esta aún más, acceder a los mejores gestores, porque es donde hay una mayor persistencia entre los que quedan en el primer cuartil, que lo siguen haciendo bien y quedan en ese primer cuartil, y también donde hay una mayor dispersión de retornos, por lo cual el conseguir acceder a los mejores es muy importante. Y otro factor adicional son las economías de escala al acceder a través de BBVA, ya que muchas de estas gestoras piden un patrimonio mínimo para poder invertir, un compromiso mínimo, a veces de 5 millones, de 10 millones, al cual muchos fondos de menor tamaño no podrían acceder por sí solos, pero al agregarse dentro de todos los vehículos que va a invertir BBVA, pues admiten esa inversión y podemos dar acceso a fondos de menor tamaño. ¿Cómo es el proceso para invertir en esta clase de activos? Pues sin entrar en el detalle de cada una de las fases, sí decir que es un proceso largo, que puede llevar varios meses, entre 6 y 12, desde que se decide en qué tipo de fondo se quiere invertir hasta que realmente se hace la firma de esa inversión. Y es un proceso muy complejo, para el cual hace falta contar con recursos especializados en diversas áreas, como tenemos nosotros. Algunas de las áreas que intervienen en este proceso pues es Quality Funds, que como conocerán es la unidad especializada dentro de BBVA en el análisis y selección de los mejores fondos internacionales. Interviene el área de Due Diligence, que es un equipo independiente dentro de Quality Funds que hace un examen, una Due Diligence a cada una de las gestoras y fondos en los que vamos a invertir. Tienen que intervenir el equipo legal, el equipo fiscal, el equipo de valoración de riesgos. En definitiva,
Se necesitan contar con muchos recursos especializados en muchas áreas para que la inversión se pueda hacer de forma fiable, responsable. En nuestro caso, tiene que ser aprobado por 2 comités, primero en Quality Funds y luego en otro comité de nuevos productos, donde intervienen muchas de las áreas que he mencionado anteriormente. Y añadir que en diferentes partes de este proceso también se tienen en cuenta criterios ESG, medioambientales, sociales y de gobernanza, respecto a las gestoras en las cuales se va a invertir. Por dar algunos números, desde el año 2016, Quality Funds ha analizado más de 700 fondos, 733, de gestoras nacionales e internacionales, y pasando diferentes filtros en función de si encajan con el foco estratégico y geográfico que se quiere, descartando lo que se llaman first-time funds y first-time teams, es decir, equipos que se forman por primera vez o fondos que se lanzan por primera vez desde una gestora, hasta llegar al encaje final y a una aprobación que ha sido de 47 fondos, que supone un ratio de éxito del 6%, que es un ratio muy exigente, cuanto más bajo, más exigente, y que está en línea con la exigencia que se pide para este tipo de inversiones. En grandes números, las inversiones que se han realizado hasta ahora para Asset Allocation institucional, para nuestros clientes, se han comprometido 360 millones en 24 fondos diferentes, 13 de Private Equity, 5 de Real Estate, 3 de Private Debt y 3 de infraestructuras. Destacar que el 100% de las inversiones seleccionadas están con rentabilidad positiva y damos ya una pincelada de los grandes números del programa que luego detallaremos un poco más, con un múltiplo neto de 1,37 veces. El múltiplo neto es cuánto valen las inversiones que se han realizado más lo que nos han distribuido respecto a lo que se ha desembolsado inicialmente y con una TIR neta del 14,5 desde el inicio. Aquí traemos un ejemplo para que se entienda mejor cómo funcionan los flujos de caja en este tipo de fondos. Como decíamos antes, se compromete un capital al inicio de la inversión, pero te van haciendo llamadas de capital, que en este gráfico serían las barras rojas, va aumentando tu exposición. En este ejemplo te subiría hasta un 75% y a partir de un determinado año te van haciendo distribuciones, con lo cual al vencimiento de la vida de estos vehículos pues te quedarías sin exposición. Esto es importante entenderlo porque no basta con hacer lo que se llama la siembra inicial, es decir, comprometer un porcentaje del patrimonio durante unos años, porque si se dejase de hacer compromisos, pues llegaría un determinado momento con el paso del tiempo que dejarías de tener exposición. Con lo cual, en este tipo de activos, para conseguir una exposición constante, hay que seguir haciendo reinversiones y haciendo nuevos compromisos. Esto nos llevó a desarrollar una herramienta interna de simulador de flujos que lo que nos permite es saber para cada cliente, en función de su exposición objetivo, para cada clase de activo, conseguir determinar, en función de los flujos esperados de los fondos actuales y de las posibles nuevas inversiones que hagamos, cuánto tenemos que comprometer cada año en cada clase de activo. En este ejemplo es un fondo con un objetivo de exposición del 5%, pues se puede ver en los gráficos de abajo cómo iría evolucionando esa exposición a cada clase de activo hasta llegar a mantenerse en los niveles objetivo y en el gráfico de abajo a la derecha cómo iría evolucionando la exposición total para mantenerse cercana a ese 5% de la forma más estable posible. Esta herramienta nos permite también simular, por ejemplo, fondos que quieran incrementar su peso objetivo pues de un 5 o un 10% o el porcentaje que sea, poder calcular de forma fácil cómo habría que adaptar los compromisos a realizar cada año. Esto nos sirve también para tener una estimación a nivel agregado de qué volúmenes pensamos comprometer en los próximos años, que nos salen solo para Asset Allocation institucional unos 250 millones, que sumados a los 360 que ya tenemos comprometidos, más los que van a invertir y comprometer nuestros compañeros de multiactivos, más los fondos de BBVA de capital privado y de deuda privada, nos van a situar con más de 1.000 millones comprometidos de aquí a 2 años, con lo cual nos convierte en uno de los inversores de referencia en esta clase de activos entre las gestoras de España. En nuestra línea por apostar firmemente por esta clase de activos y de inversión, hace 2 años hicimos una prospección de mercado para buscar proveedores de soluciones informáticas y de software para el seguimiento y control de estas inversiones. Y ello nos llevó a contratar a Colmore, que es una empresa especializada que trabaja con muchos de los mejores gestores a nivel mundial y que además sabemos que fuimos los primeros en España en contratar sus servicios. Este año nos han comunicado que también otras de las principales gestoras especializadas en España también las han contratado.
Y con este software lo que conseguimos es tener un salto de calidad en el control, en el acceso y en la gestión de este tipo de inversiones. Podemos tener un control pormenorizado a nivel de cada cliente, de exposiciones, de importes comprometidos, desembolsados, distribuidos, múltiplos, tires, exposición geográfica, sectorial, muchísima información. Aquí simplemente hemos traído un ejemplo de lo que se puede ver, que es la diversificación que tenemos por clase de activo. En importes comprometidos, como decíamos antes, pues ya estamos en torno al objetivo del 50% de private equity y 50% en el otra clase de activos. Dentro de cada uno de los activos podemos ver en qué estrategias estamos invertidos. En este caso, en private equity, se puede ver que la mayor exposición es a estrategia de buyout, empresas que ya están en una fase de maduración. Tenemos también a venture, empresas que están más en sus inicios, o a growth, empresas de crecimiento. Podemos ver la diversificación por añadas que comentábamos anteriormente. Es importante ir haciendo los compromisos en años diferentes, no en un mismo año, para no poder sufrir lo que sería una mala añada. En definitiva, una herramienta que nos permite hacer un seguimiento mucho más profundo y controlado de este tipo de inversiones. Y, por supuesto, todas estas herramientas puestas al servicio de todos nuestros clientes sin ningún coste adicional. Y ya por último vamos a ver unos detalles del performance del programa específico que hemos implementado para nuestros clientes en inversiones en mercados privados. Vamos a ver el múltiplo neto y la TIR neta. El total ya lo mencionábamos antes, 1,37 y 14,5. Y por clase de activo, pues destaca, como es normal por otro lado, el private equity con un múltiplo de 1,47 veces y una TIR del 20,60. A continuación, infraestructuras, con una TIR del 9,60 y múltiplo de 1,29. Y luego, private debt y real estate, con TIRs netas desde inicio en torno al 7% y un múltiplo de 1,18 veces. Como comentábamos antes también, el 100% de las inversiones están con rentabilidad positiva. Aquí se pueden ver muchas de las que hemos realizado, con su TIR neta y su múltiplo neto, todos con múltiplos por encima de 1 y TIRs por encima de 0. Y pueden destacar algunos fondos, como vemos ahí, uno de private equity, que tiene un múltiplo ya de casi 2 veces, 1,9 y una TIR del 46%. Es un fondo de fondos de venture que está funcionando muy bien, pero en general el performance del programa está siendo bastante bueno. Y ya por último, en esta última diapositiva les queríamos enseñar cuál ha sido la evolución real de la cartera que hemos implementado en nuestros clientes de mercados privados, que sería la línea azul oscura, comparada con un índice de referencia compuesto por activos tradicionales de renta variable y renta fija. Se pueden observar varias cosas. La primera, más llamativa y clara, la diferencia de rentabilidad entre unos y otros. La cartera de mercados privados acumula una rentabilidad desde inicio del 72%, con una volatilidad de solo el 5,42%. Aquí es cierto que influye lo que se comentaba antes, que la mayor parte de estos fondos hacen valoraciones trimestrales y eso ayuda a que la volatilidad sea más baja, pero al final es la que está en las carteras. Y otro de los factores más importantes que queríamos resaltar en esta sesión de hoy, que es la diversificación que aportan este tipo de inversiones, que se ve, por un lado, en el dato de correlación de nuestra cartera de mercados privados, que ha sido prácticamente de 0,04 de correlación con los activos tradicionales, y visualmente también se puede apreciar que en momentos de fuertes caídas de los mercados tradicionales, como en marzo de 2020 y lo que estamos sufriendo en este primer trimestre, pues la cartera de mercados privados lo sortea bastante bien, sin sufrir prácticamente, aportando lo que se busca con estas inversiones: diversificación y rentabilidad. En conclusión, un programa que pensamos que está bien construido, para el cual nos hemos dotado de medios y recursos y que está funcionando de forma bastante razonable. Y aquí acabamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a los tres por la intervención y la exposición durante esta mañana. Me voy a saltar el guión, ¿vale? Como estoy en el atril, voy a hacer como el que tenía el balón en el patio del colegio y voy a decidir yo que... Antes de despedirnos, una pregunta, y es que lo ha mencionado Javier y a mí me ha quedado la duda. Hablábamos de criterios extrafinancieros, de sostenibilidad. La hago doble. Por un lado, es importante también en estos activos analizar esos factores extrafinancieros. Y segundo, ¿cómo lo hacemos?
Sí, es cierto que antes lo he mencionado de pasada y por incidir un poco más en ello, respecto a la primera pregunta, es fundamental analizar los criterios extrafinancieros en este tipo de inversiones. Como en el resto de activos también lo es, pero yo diría que aquí aún más, porque en este tipo de inversiones se puede tener un impacto más real en los fondos en los que se invierte, ya que muchos de los gestores al final están en los consejos de administración o pueden tener influencia directa para influir realmente en este tipo de criterios. Y hemos visto una evolución en los últimos años cada vez más grande en la consideración de estos temas. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo miramos este tipo de criterios? Pues en el proceso de inversión que se mencionaba anteriormente, en varios puntos del mismo, pues en el checklist preliminar, por ejemplo, que realiza Quality Funds, ya se realizan una serie de cuestiones sobre los criterios ESG de los fondos y gestoras en los que vamos a invertir. En la due diligence que se realiza también se hace un cuestionario específico de temas ESG de estos fondos y estas gestoras, y además se está asignando un rating, un score a cada uno de estos fondos en los que invertimos. Ese rating se basa en 4 pilares. Por un lado es el membership, es decir, si las gestoras son firmantes de los principios de inversión responsable de las Naciones Unidas o de otro tipo de entidades que promuevan la inversión socialmente responsable. El segundo pilar es la exclusión, es decir, que en su universo de activos invertibles excluyan empresas que pueden tener fuertes controversias en temas ESG. El tercer factor sería la integración y la filosofía de este tipo de criterios y de factores en su proceso de inversión. Y un cuarto factor es la transparencia en todo este proceso, es decir, todo lo que nos enseñan de cómo tienen en cuenta estos criterios para al final poder asignar un score de ESG a este tipo de inversiones. Muchas gracias, Javier, Joaquín, Tony. Terminamos ya, simplemente deseando que lo que hemos expuesto durante este tiempo les haya resultado realmente interesante y convocándoles, como no, para la siguiente edición de Market Focus. Muchas gracias y que tengan buena mañana.